Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia del Arte para Selectividad, tema 10, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo que decirles que estoy muy feliz de estar una vez más con todos vosotros, porque me encanta el arte, me encanta la historia del arte y espero que vosotros disfrutéis tanto como yo disfruto preparando estos podcasts y grabándolos. Además, hoy día la historia del arte es más necesaria que nunca en estos tiempos que corren. El arte nos reconecta con nosotros mismos, con nuestra esencia, nos humaniza. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro, Como una historia, en Amazon. Empecemos con el programa, vamos a este tema que es una pasada, un tema bonito, un tema chulo, un tema que está bastante bien, vamos. Quien me diga que no le gusta, o sea, es que no me lo creo, no puede ser una persona que no le guste hablar del Renacimiento. Y en concreto este tema, vamos a tratar la época del Cinquecento y vamos a hablar de la pintura en el Cinquecento. Cuando decimos Cinquecento, podemos decir también pleno Renacimiento. Ya vimos la arquitectura del Cinquecento. Bueno, pues ahora vamos a ver la pintura, y ya digo, decir Cinquecento podemos decir igualmente pleno Renacimiento. Es una época donde el clasicismo está más en auge que nunca. O sea, ya desde el 400 se mira a Grecia y Roma, pero ahora más que nunca Grecia y Roma son la referencia. ¿Cuáles son las características de la pintura en el Cinquecento? La preocupación por el movimiento y la luz. La luz se hace real, o sea, ahora tenemos una luz mucho más real. Y los matices que se introducen hacen distinguir, por ejemplo, que en un cuadro, saber si un cuadro es de día o es de noche. Hay, por ejemplo, un mayor estudio de las sombras. Las composiciones son sencillas. Ahora ya en el Cinquecento, la pintura del Cinquecento se hace con una sola escena y con un esquema que suele ser triangular. Además, en esas composiciones pictóricas se olvidan del marco arquitectónico. O sea, ya pasa, el marco arquitectónico pues desaparece y lo que importa ahora son las figuras que adquieren cierta monumentalidad. Por otro lado, se abandona el contorno de las figuras y bueno, pervive, esto perdura, viene desde el 400, la búsqueda de la belleza ideal. Por eso me gusta tanto esto en la pintura, por eso me gusta tanto el Renacimiento. En el Renacimiento, una sociedad antropocéntrica. El hombre es el centro del pensamiento, el hombre es el centro de la política, el hombre es el centro de la sociedad. Entonces, como el hombre es el centro de todo, se busca la belleza del hombre y se intenta retratar al hombre, a la mujer, como una persona bella. Se busca esa belleza ideal, no por superficialidad. Para nada, no es eso, no es la superficialidad, es querer alcanzar el ideal de belleza tanto interior como exterior. También perviven desde el 400, por ejemplo, el orden, la simetría, el equilibrio, la serenidad. Es un arte que inspira una calma, un arte absolutamente positivo. Contemplar una obra del Renacimiento, no sé, te sientes bien, no es una obra que te transmita sentimientos de malos rollos. Como luego veremos en el barroco, como por ejemplo ya vimos con esos Cristos juzgadores del románico que te decían, cuidado, como te pases te vas al infierno. No, ahora las pinturas del Renacimiento nos muestran pues eso, al hombre y a la mujer ideal, hermoso, que gusta contemplarlo. Por eso decía que también pervive el desnudo. El desnudo del hombre, de la mujer, pues sigue siendo muy importante en la pintura del Cinquecento. Hay que decir que el Cinquecento dura hasta el primer cuarto del siglo XVI, que evoluciona a otro estilo, que es el manierismo, que estudiaremos en otro capítulo. Bueno, vamos a hablar ya del crack de los cracks, el genio de los genios. Este hombre, bueno, de los mayores genios que ha dado la humanidad, quizá el mayor genio. Habría que pensar cuáles son los mayores genios. Bueno, pues sin duda alguna, de los mayores genios de la humanidad. ¿De quién hablamos? Leonardo da Vinci, un hombre, bueno, pues que era todo, era pintor, escultor, matemático, arquitecto, todo, lo hizo. Este hombre tocó todas las áreas
de la ciencia como gran humanista. Ya sabemos que el humanismo intenta comprender al hombre y por eso, para comprender al hombre hay que tocar todas esas ramas que nos ayudan a acercarnos al hombre. Y por lo tanto Leonardo da Vinci toca todas esas disciplinas que le ayudan a una mejor comprensión del hombre. Decimos que, Leonardo da Vinci nace en 1452 y muere en 1519. Trabajó en el taller de un pintor que se llama Verrocchio en Florencia. Y llegó a escribir un tratado que se llama el Tratado de la Pintura. En 1483 se muda a Milán. Bueno, ¿cómo entiende Leonardo da Vinci la pintura? Pues un medio para representar la realidad. Un medio para representar la realidad de una manera fiel. Pero para ello, para representar la realidad, hay que estudiar al ser humano y a la naturaleza. Para estudiar al ser humano y la naturaleza, una manera de representarlo es estudiando la luz. Crea una técnica que se llama el esfumato. ¿Qué es el esfumato? Difuminar las formas y los colores. Difuminar las formas y los colores, de manera que la figura del personaje se funde con el ambiente. Si, por ejemplo, vemos la Virgen de la Roca, tenemos que afinar mucho el ojo para distinguir cuándo termina la túnica de la Virgen con el fondo de las rocas. ¿Por qué? Porque se difunden. La diferencia es tremendamente sutil. Tienes que pegar el ojo, cerrar un ojo y acercarte y decir, ya veo dónde termina la túnica y dónde termina el fondo. Entonces, eso es el esfumato, difuminar las formas y los colores de manera que la figura se funde con el ambiente. ¿Y qué pasa? Pues que con ese esfumato hay una buenísima, una perfecta distribución de luces y sombras. Otra técnica que relacionada con el esfumato que crea Leonardo da Vinci es la perspectiva aérea. ¿Qué se trata la perspectiva aérea? Pues, para que lo entendamos, dibujar la atmósfera, dibujar el ambiente. Si a las 6 de la mañana va al campo y está amaneciendo, a las 7, pues va a ver borroso. Tu ojo no va a poder ver la lejanía porque a lo mejor hay niebla. Porque todavía no ha amanecido. Entonces, ¿qué es lo que hace Leonardo da Vinci? Dibuja la atmósfera. Además, también es interesante su figura, y esto es quizá lo que más nos gusta. Es difícil describir esta característica, pero el tratamiento de sus personajes es un tratamiento dulce. Es un tratamiento muy delicado. Diríamos que cuando vemos un personaje de un cuadro de Leonardo da Vinci, tenemos la sensación de que esa persona tiene una profunda vida interior. Esa mirada, esa sonrisa sutil, nos incita a pensar que esa persona, guarda algo gordo muy dentro de sí y guarda una vida interior cargada. Esto es una profundidad psicológica bastante fuerte y misteriosa, quizá. También tenemos que decir que en su obra de Leonardo da Vinci se hace uso del escorzo. Toma, ¿qué es el escorzo? ¿Qué es el escorzo? El escorzo, amigo mío, es una cosa muy importante. Vamos a ver. Venga, vamos a ver cómo describo yo lo que es el escorzo, porque esto es complicado y es un concepto importante en la historia del arte. Digamos que el escorzo es una manera de representar la perspectiva en los objetos. Es una manera de representar la profundidad de los objetos y los personajes. No estoy hablando ya de la perspectiva espacial, de aquel punto de fuga que hemos comentado, que ya venía del 400. El escorzo va más allá. El escorzo es representar la profundidad de un objeto o de un personaje. Imaginemos, te pongo un ejemplo. Imagínate que estás contemplando un cuadro enfrente de ti. Y en ese cuadro hay una persona de pie. Está a tu misma altura el cuadro. Imagínate que esa persona que está pintada tiene un brazo extendido señalándote. Bien, pues la profundidad de ese brazo, eso es el escorzo. Saber representar ese brazo que te está señalando, que está alzado y que te está señalando, pues eso es el escorzo, saber la representación de esa profundidad. O pongo otro ejemplo, imagínate que en ese cuadro hay un personaje tumbado.
Iba a decir que muerto, pero no, está durmiendo. Imagínate que enfrente de ti, en ese cuadro, hay un personaje que está durmiendo y enfrente de tu cabeza están representados los pies. Y está tumbado ese personaje. Bueno, pues la profundidad de ese cuerpo es el escorzo. Y saber representar la profundidad, saber representar eso, pues requiere una habilidad técnica de la leche, solo propia de un genio como podía ser Leonardo da Vinci. Bueno, ahora vamos a comentar una obra, qué bonita esta obra, La Virgen de las Rocas, qué maravilla. O sea, esta obra es para quedarte aquí contemplándola 10 minutos, porque como he dicho, el tratamiento dulce de esos rostros, o sea, invitan a la serenidad y a la calma. Hay una copia, la original está en el Museo del Louvre, y luego hay una copia de Leonardo da Vinci, no inacabada, que está en la National Gallery, que esta sí la he visto. Bueno, ¿qué vemos en este cuadro? Bueno, pues vemos a la Virgen María, vemos a San Juan, niño, al niño Jesús y a un ángel. Recordemos que San Juan y Jesús eran primos, y vemos que la Virgen María está protegiendo a los dos niños. Con una mano protege a San Juan, con la otra mano también está protegiendo al niño Jesús, que está al lado de un ángel. ¿Y qué está haciendo el niño Jesús? Está bendiciendo. Está bendiciendo. ¿Qué vemos en este cuadro? Bueno, pues vemos que en el primer plano tenemos a estos personajes: la Virgen, el ángel, el niño Jesús y San Juan, el niño San Juan. Y en segundo plano, ahí tenemos la roca. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues la composición de los personajes es una composición piramidal. ¿Y qué vemos en ese fondo? Pues de nuevo vemos el esfumato. Aquí es donde vemos, como hemos dicho antes, el esfumato. Las formas y los colores están absolutamente difusos. O sea, están diferenciados, pero de una manera muy sutil. Y bueno, también vemos ya en la Virgen, en los labios vemos pues algo de esa sonrisa, parece que se dibuja esa sonrisa de los personajes tan típicos de Leonardo da Vinci. Ahora vamos a comentar, bueno, quizá el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci y uno de los más famosos de la historia del arte, la Gioconda, o también llamada la Mona Lisa. Y bueno, este cuadro está lleno de misterio. Para empezar, no sabemos exactamente quién es la Mona Lisa. Se dice que fue la mujer de un comerciante, pero tampoco estamos seguros. Este cuadro se termina en el 1503 y está en el Louvre. Este cuadro sigue el modelo de retratística florentina, de manera que el personaje está sentado en un sillón y al fondo tenemos un paisaje montañoso. Y la Gioconda, atención, tenía 2 columnas a cada lado que se han perdido. Hay dos focos en este cuadro, y esto es lo interesante. Tenemos por un lado el rostro y por otro lado tenemos las manos. De nuevo, al fondo, ¿qué vemos? Pues un paisaje parecido al que hemos visto en la Virgen de las Rocas. De nuevo vemos ese esfumato, la difusión de esas formas, de los colores, y también vemos esa perspectiva aérea. El fondo parece que tiene niebla, parece que Leonardo ha sabido dibujar la atmósfera. Las manos, miren las manos parece que están modeladas, parece que las ha hecho un escultor, parece que había un escultor con la arcilla modelando esas manos. Y del rostro, que vamos a decir, fíjense qué mirada, o sea, es una mirada, no sabemos si es una mirada complaciente, una mirada de superioridad. Parece que está diciendo esta mujer, ¿qué pasa? ¿De qué vas, tío? Es una mirada que no nos deja muy claro qué es lo que está pensando. Y la sonrisa, pues es una sonrisa muy sutil, una sonrisa incipiente, una sonrisa como muy contenida y que, bueno, pues como hemos dicho, ha pasado a la historia como uno de los rasgos más característicos de la pintura de Leonardo. Bueno, los detalles. Este cuadro está lleno de unos detalles muy precisos. Por ejemplo, sobre el cabello, pues tiene un fino velo. El escote está muy subbordado, están minuciosamente retratados. Las mangas de las manos están brillantes. Y ahora vamos a comentar la Santa Cena, que se pinta entre 1495 y 1498. ¿Qué se está pintando en la Santa Cena? El momento en el que Jesús anuncia que uno de sus apóstoles le ha traicionado. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento sus apóstoles se sorprenden, empiezan a comentar entre ellos, y la composición, ¿cómo es la composición? Pues están agrupados en grupos de 3. ¿Y qué pasa? El rostro de los apóstoles son rostros exaltados, pero
Jesús aparece de una manera serena, calmada. Entonces hay un gran contraste entre el asombro que muestran los apóstoles y la serenidad y la calma de Cristo. Luego tenemos a Judas, que está impasible y que tiene su bolsa de monedas. La tiene ya ahí sobre la mesa colocada. ¿Qué tenemos que decir de la luz? Bueno, pues que la luz tiene dos ángulos. Uno que entra por la parte izquierda del cuadro y se refleja en el muro derecho, es decir, a la derecha del espectador. Y luego hay otro foco por donde entra la luz, que es las ventanas del fondo. Y claro, al meter luz desde el fondo, hace que nuestra mirada se vaya al fondo. Hay que decir que ese punto de fuga también coincide con la ventana y la cabeza de Jesús. Por último, comentar que este cuadro está en la pared de un refectorio. Y bueno, vamos a hablar de otro crack, que madre mía, qué genio. O sea, estos tíos del Renacimiento, madre mía, que estaban hechos de una pasta distinta, de una pasta especial, eran superhéroes. O sea, los Vengadores de Marvel son piltrafillas al lado de Leonardo, de Rafael, de Miguel Ángel, pero absolutamente. Bueno, pues vamos a hablar de otro superhéroe, que es Rafael, que nace en 1483 y muere en 1520. Nace en Urbino y, como no, bueno, pues se va a Florencia, allí conoce la obra de Leonardo, de Miguel Ángel, pinta uno de sus cuadros más famosos, que son los Desposorios de la Virgen, donde aún podemos ver una serie de características típicas del 480. Pero la fama de Rafael le llega en Roma. En 1508 se va a Roma y el Papa Julio II le hace un encargo, pues que lo catapulta a la fama y que saca lo mejor de Rafael. Tiene que pintar la estancia del Vaticano y pinta varias estancias, varias habitaciones, stanza en italiano, ¿no? La stanza de la Segnatura, la sala del Heliodoro, la sala del incendio del Borgo y la sala de Constantino. Bien, vamos a comentar la más importante de todas, que es la stanza de la Segnatura. En esa stanza pinta 3 obras. Una es la Disputa del Sacramento, la Escuela de Atenas y Virtudes y el Parnaso. En la sala del Heliodoro pinta la Liberación de San Pedro, la Misa de Bolsena y el encuentro entre León I y Atila. Hay que decir también que Rafael trabaja en la Basílica de San Pedro sustituyendo a Bramante. Y características de la obra de Rafael, tenemos que decir su gran maestría en el dibujo, su gran gama cromática, todos los colores que usa, es capaz, o sea, si miras la Escuela de Atenas, ve una gran tonalidad, una gran gama cromática de esos colores que sí, que se parecen, pero que no son los mismos. Y es capaz de representar cada detalle, cada forma, con un color distinto, que parece que es igual, pero que no es el mismo. Sus composiciones, una armonía. O sea, parece que están bailando. O sea, estos personajes parece que han hecho una coreografía y en un momento de la coreografía han dicho vamos a pararnos. Y eso es lo que parece, una armonía en su composición perfecta. Y hay una belleza singular. Los personajes de Rafael tienen una belleza muy propia, muy característica. Vamos a hablar de la Escuela de Atenas, que está, como hemos dicho, en la stanza de la Segnatura y que está enfrente de un cuadro que era la Disputa del Sacramento. ¿Qué se representa? Bueno, pues todas esas ramas de la filosofía que tenían relación con las ciencias terrenales. ¿Quién tenemos en el centro de la Escuela de Atenas? Tenemos a Platón y a Aristóteles, los dos grandes filósofos de la historia y de la civilización occidental. Tenemos a Platón, que está señalando al cielo y que tiene bajo su brazo el Timeo. ¿Y por qué señala al cielo? Pues porque está hablando de las ideas, el mundo de las ideas. Tenemos a Aristóteles, que señala a la tierra y que tiene el libro que es la Ética. Hay que decir que Rafael era un cachondo. Este cuadro tiene un punto de gracia, porque miren, todos los personajes que están representados en la Escuela de Atenas son grandes filósofos, grandes científicos, pero no solo eran grandes filósofos, grandes científicos de la antigüedad clásica, sino que son filósofos y científicos de la antigüedad clásica retratados con rostros de personajes de la actualidad, con rostros de grandes artistas de la actualidad. Por ejemplo, Platón es el retrato de Leonardo da Vinci. Heráclito, que es el que está en el centro apoyado en una mesa con un codo ahí, que está apoyado sobre una mesa con su codo y parece que está pensando, es el retrato de Miguel Ángel.
A la derecha del cuadro hay un señor con un compás que es Arquímedes. Bueno, pues es el retrato de Bramante. Y el mismo Rafael, pues no podía faltar en la escena, no podía faltar en esta fiesta. Así que el mismo Rafael se retrata a sí mismo. Atención, a la derecha del espectador, pegadito a la pilastra, hay un tío que está mirando al frente. Pues al lado de ese tío que está mirando al frente hay otro tío que está mirando al espectador. Ese es Rafael. O sea, se ha puesto en un rinconcito entre tantos genios, tantos artistas. Está ahí. Merecería la pena comentarlos todos los personajes que están aquí, porque este cuadro encierra muchísimo, pero bueno, tampoco se trata de eso, ¿no? Y bueno, hay que decir que en la escuela de Atenas hay un homenaje a la arquitectura de la antigüedad, o también hay otra teoría que dice que a lo mejor están representando el Vaticano, la Basílica del Vaticano, porque en estas fechas se estaba construyendo. Entonces a lo mejor lo que estamos viendo es la basílica en construcción. Es una teoría que me parece muy interesante y que a lo mejor es lo que está representando en realidad. Y bueno, vamos a hablar de la escuela veneciana. ¿Cuáles son las características de la escuela veneciana? Pues la verdad es que uno piensa en Venecia, y si piensa en las características de la ciudad de Venecia, casi extrae las características de su estilo artístico. ¿Por qué? Porque miren, la importancia de la escuela veneciana en la pintura: el color, el paisaje, el lujo, la riqueza. En definitiva, funden la luz y el color de una manera que se integran perfectamente. Y en sus cuadros lo que se ve es armonía. Armonía, fíjense que todas estas características casi se pueden aplicar a la ciudad de Venecia tal cual, ¿verdad? Y vamos a hablar de... Bueno, hay 3 personajes importantes, algunos los comentaremos en otro episodio, que son Tiziano, Giorgione y Veronese. Y vamos a hablar de Tiziano, que nace en 1489 y que vive hasta 1576. Un pintor, bueno, pues que fue un genio tanto así que el emperador más importante de la época, Carlos V, lo nombra conde palatino, y también tuvo el favor del hijo Felipe II. Cuadros importantes de Tiziano: la Venus de Urbino. ¿Qué vemos en la Venus de Urbino? Atención, quédense con esto porque es muy importante. Vemos una mujer desnuda tapándose con la mano izquierda su sexo y está mirando al espectador de una manera bastante sensual. ¿Y por qué digo quedémonos con esta imagen? Porque va a haber pintores que van a reproducir continuamente este modelo. Una mujer desnuda mirando al espectador. Esa fantasía masculina, pues aquí la vemos representada por Tiziano, y luego muchos pintores la van a retratar una y otra vez, y algunas de esas representaciones, bueno, serán de las más importantes de la historia del arte. Y vamos a hablar de Dánae, que esto está representando un mito. Dice el mito que Dánae era la hija del rey de Argos, y este rey recibió una profecía que decía lo siguiente: un nieto suyo lo matará y lo destronará. Entonces, ¿qué hace el rey de Argos? Coge a su hija y la encierra en una torre para que no pueda tener hijos, porque el oráculo ha dicho que su hijo, su nieto lo va a destronar. Bueno, pues ¿qué pasa? Que Zeus se encapricha de Dánae, se transforma en lluvia dorada, entra por la torre en forma de lluvia y seduce a Dánae, con la que tiene un hijo que se llama Perseo y que finalmente destronará al rey de Argos. Entonces, ¿qué vemos en este cuadro? Bueno, la escena en la que la criada está recogiendo las monedas que Zeus le da a Dánae por haberse entregado. ¿Y qué características tenemos que destacar? Bueno, pues que, miren, la atmósfera es absolutamente irreal. O sea, dentro de una torre que está lloviendo oro y una criada recogiendo ese oro que está lloviendo, mientras Dánae está desnuda en una posición absolutamente sensual, de sometimiento. Es una escena absolutamente irreal. Bueno, pues sin embargo, o sea, la atmósfera irreal y la escena en sí se funden en una unión perfecta. Y además hay un guiño y es que se integra al espectador. O sea, en esta escena absolutamente íntima, donde ha habido una seducción, donde ha habido un acto sexual de un dios con Dánae, se introduce al espectador, ¿cómo? Con la cortina. La cortina que está en la parte izquierda del espectador, a mano izquierda del espectador. Esa cortina es como si
nosotros estuviésemos dentro de ese cuarto y hubiésemos contemplado la escena. Le añade a este cuadro pues cierto tono casi morboso, ¿no? Y bueno, también destacar el rico colorido de este cuadro. De nuevo, los matices en los colores son muy importantes. Alguien dirá, no, los colores son blancos y negros. No. Si te pones a analizar bien los colores, si nos ponemos a mirar el detalle, la gama cromática es muy interesante y muy importante. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a estudiar, espero que te haya resultado interesante, ojalá lo hayas disfrutado, tanto como yo lo hago haciendo este podcast, explicándolo. Puedes seguirme, te recuerdo que puedes seguirme en mis otros proyectos relacionados con la educación, ya sea mi cuenta de Instagram, El Profesor Inquieto, mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezolo, o mi cuenta de Twitter, El Profe Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.